Bienvenidos a nuestro espacio de opinión en rojo y negro, en el que queremos resaltar la vida de una serie de pensadores que en los principios de la Iglesia se ocuparon de temas absolutamente importantes y determinantes. Esos son los que comúnmente llamamos como los padres de la Iglesia. Es por eso que el próximo 27, 28 y 29 de septiembre tendremos la oportunidad de un Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudios Patrísticos, donde de la mano de grandes expertos nacionales e internacionales, en asocio entre la Universidad Pontificia Bolivariana, Unicervantes en Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana, tendremos una ocasión importantísima de reflexionar sobre la vida de los estudios patrísticos en América Latina y en Colombia. Por eso, de la mano de la profesora Ana Cristina Villa, conoceremos un poco los alcances de los estudios patrísticos en nuestro tiempo y su impacto, la nota con la que quedamos en este momento. La patrística es un término que acomuna todos los estudios de los padres de la Iglesia, de ahí patrística, padres de la Iglesia. ¿Y quiénes son estos padres de la Iglesia? Son los autores de los primeros siglos del cristianismo. Escribieron entre los siglos 2 y 7 o 8 más o menos, y son muy importantes porque ellos pusieron la base de todo el pensamiento cristiano. Entonces ellos ponen la base del pensamiento teológico, pero también de la espiritualidad, cómo rezan los cristianos, cómo celebran su fe, del ordenamiento de la vida de la Iglesia, qué se puede, qué no se puede hacer, cómo organizamos las comunidades cristianas entre sí. Entonces ellos son como la base de todo el pensamiento eclesial. Pero además, como hicieron un diálogo muy rico con la cultura que los rodeaba, que no era cristiana, era la cultura grecorromana, la filosofía helenista, toda la filosofía romana, ellos recibieron esta filosofía y hicieron un diálogo de su fe cristiana con esta filosofía, produciendo un nuevo tipo de cultura cristiana. Entonces son, para la cultura occidental, tienen un rol análogo al de los clásicos para la cultura grecorromana, un rol análogo al que tendrían, por ejemplo, Homero, Platón, Aristóteles, porque ellos son las fuentes de lo que fue la cultura cristiana posterior. Entonces, la Universidad Pontificia Bolivariana se ha aliado con otras dos universidades, la Pontificia Javeriana y la Unicervantes de Bogotá, para organizar entre las tres este Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudios Patrísticos, en el que estamos reuniendo a los principales estudiosos latinoamericanos de la patrística. Hemos notado en los últimos años un crecimiento del tema patrístico en Latinoamérica. Hemos notado además un interés muy grande, ya no solo desde la teología, sino desde otras áreas de las humanidades. De hecho, en el Congreso están participando también filósofos, historiadores, filólogos, personas que vienen de varias otras disciplinas y que se interesan por el estudio de estos clásicos, justamente porque como los clásicos renuevan siempre en nuestro presente, ¿no? Los clásicos son siempre aquellos textos, aquellos pensadores que son la raíz, la base a la que se puede regresar para encontrar nuevas respuestas para los desafíos de nuestro presente. En este Congreso de Patrística van a encontrar una reunión muy especial de todas las personas, hombres, mujeres, profesores, estudiantes, de un grupo variado de edades y de países que se interesan en Latinoamérica por los padres de la Iglesia. La reunión va a ser interdisciplinar y eso va a ser muy interesante. No son solo teólogos, también filósofos, también historiadores, literatos. Desde muchos ángulos estamos ahí reunidos, personas que nos interesamos por estudiar a estos autores y por rescatar de ellos intuiciones para nuestro hoy. Entonces se van a encontrar un número muy amplio de ponencias que tratan muchos temas de los padres de la Iglesia, que yo podríamos mencionar algunos muy conocidos para que la gente sepa de quiénes estamos hablando. Uno de ellos es San Agustín, otro de ellos es San Ignacio de Antioquía, San Gregorio de Niza. Son estos autores de los primeros siglos del cristianismo que vivían el cristianismo como muy original y muy novedoso y lo traen con la misma originalidad y novedad a nuestro hoy. Pueden mirar el programa que está en la página web del Congreso y el programa muestra la amplitud de títulos y de intereses que hemos logrado reunir en este evento. Entonces, de todas maneras, va a ser muy estimulante para aprender más sobre quiénes son estos hombres y qué tienen para decirnos a nosotros hoy, tantos siglos después. Continuamos con nuestro especial de En Rojo y Negro, en el que queremos mostrarles a ustedes la importancia de los padres de la Iglesia
en la vida, no solo de la misma iglesia, sino de la humanidad y su contribución en general. Tuvimos la oportunidad hace un momento con Ana Cristina de conocer un poco esos estudios patrísticos, cómo cada vez más permean los diferentes ambientes académicos. Uno piensa que patrología o estudios patrísticos solo es para personas mayores, es un asunto de historia de la iglesia, pero cómo se convierte en esto en una oportunidad maravillosa para que también nuestra población joven se dé cuenta de la importancia de estos estudios. Pues bien, sepan ustedes que en América Latina y el Caribe, y en Colombia en particular, son muchas las universidades que tienen estudios patrísticos en los que reflexionamos sobre la importancia de los padres de la iglesia, incluso en la vida cotidiana. Pero que sea precisamente la profesora Catalina Montoya quien nos comparta un poco esos retos, esa mirada desde los padres de la iglesia y su apuesta a los jóvenes, qué tiene que decirlos en tiempos como los nuestros. La nota con la que los dejamos en este momento. No solo la patrística, sino la teología en sí no es un tema común entre los jóvenes y entre la sociedad en general. La patrística es esa área de la teología que nos va a enseñar los orígenes, los fundamentos de esta ciencia. Una ciencia que lo que quiere es acercarnos a la experiencia del Dios vivo revelado a una comunidad. ¿Por qué entonces es importante que los jóvenes se acerquen a la patrística? Porque como en todo, si nosotros no conocemos un origen, un principio, un fundamento, no vamos a tener después cómo poder desarrollar toda una teoría, toda la ciencia misma de la teología. La patrística no solo tiene elementos bellísimos, hermosos, de poesía, de unas homilías y unas reflexiones muy grandes de los padres, sino que nos da los principios de cómo vivir nuestra fe y cómo la iglesia nos ha enseñado que nosotros podemos aportar a la sociedad. La patrística, como ya lo he dicho, es un área muy desconocida de la teología y por eso entonces también nos presenta diversos retos. Dentro de los retos que encontramos está la falta de comprensión, y es que cuando nos acercamos a los textos y a los padres de la iglesia puede ser un poco confuso lo que ellos nos quieren decir. En segundo lugar, encontramos una adaptabilidad que es un poco compleja. Parece que los problemas del pasado fueran los mismos que tenemos en la actualidad, pero no sabemos cómo sondearlos, no sabemos cómo entonces adaptar ese mensaje que ellos nos han dejado a la actualidad. Y en tercer lugar, tendríamos el componente de ser testimonio. Y digo ser testimonio porque esos eran los padres de la iglesia. Antes de ellos decir muchas cosas, fueron ellos testimonios del Cristo revelado, de ese Cristo que por amor llegó a la tierra, se encarnó, murió y resucitó por nosotros. El Congreso de Teología Patrística que vamos a realizar en la Universidad Pontificia Bolivariana tiene ese gran reto, darle solución o darle un poco de respuesta a estos 3 puntos que he puesto. Y es que desde los orígenes, desde esas fuentes, desde esos principios, nos van a iluminar nuestro presente. Ese es justamente el título de nuestro Congreso Latinoamericano de Teología Patrística, y creo que aporta completamente a la realidad actual. Nos va a mostrar un panorama, nos va a permitir acercarnos a ellos, acercarnos a su mensaje, conocerlos un poco más de cerca, y en ese poder conocerlos también saber qué podemos nosotros desde la teología decirle al presente, decirle al mundo de hoy. Muchos son los problemas que nos rodean, pero no han sido únicamente de esta época. Siempre en todas las épocas ha habido y han existido una serie de circunstancias que han marcado la humanidad. Esas fuentes, esos principios, esos hombres que nos dieron unos fundamentos van a ser los encargados en este congreso de darnos una luz, de iluminarnos lo que vivimos en la actualidad. Cuando uno piensa en los estudios patrísticos, piensa en historia, y eso está bien. Piensa en los diferentes aportes, por ejemplo, esas reflexiones tan maravillosas
desde la palabra de Dios o el mismo magisterio de la Iglesia. Pero, ¿cómo no apostarle a la espiritualidad? Los aportes que los estudios patrísticos le hacen a la espiritualidad. Que sea precisamente el profesor de la Universidad Javeriana, Orlando Solano, quien nos comparta un poco esa mirada espiritual de los estudios patrísticos. Y eso es solo un abrebocas de lo que nos encontraremos la próxima semana con este gran Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudios Patrísticos. Con ustedes, nuestro profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Orlando Solano, y su mirada sobre la espiritualidad en los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, en el plano de la espiritualidad, de la teología espiritual, tienen una gran trascendencia y pues mantienen una vigencia importante aun a pesar del pasar de los siglos. Y en este caso conviene que podamos comentar un poco cuál es la particularidad que tiene el trabajo realizado por estos personajes en la antigüedad. Esto para decirles, hay una experiencia espiritual profunda, hay una fuente de sentido que está ahí por explorar, por profundizar, y que puede ser en este caso fuente de inspiración para la experiencia cristiana de todos los tiempos, particularmente en este caso para hoy. En lo que respecta a las dificultades que tiene la experiencia espiritual en nuestros días, diríamos que entre muchos detalles que pueden estar ahí afectando la vivencia de la experiencia espiritual, entre ellas están las distracciones que pues vivimos los hombres y mujeres de inicio de siglo de milenio, la tecnología o el mal uso de la tecnología, también las telecomunicaciones, el acceso a un mundo de información, pero que no siempre toda esa información logramos decantarla para poder aprovechar al máximo todo aquello pues que los avances tecnológicos puedan generar para seguir construyendo la propia existencia. Esas distracciones que no permiten que el ser humano pueda volcar nuevamente su mirada sobre sí mismos y poder iniciar un camino desde dentro para trabajarse, para conocerse, para examinarse, y para que en medio precisamente de ese ejercicio de examinación, de ese ejercicio de reconocimiento interior, poder caer en la cuenta de la presencia del misterio en el cual somos, nos movemos y existimos. Creería yo que frente a esas situaciones, los padres también pueden ser fuente de inspiración y pueden ofrecernos igual algunos lineamientos de acción, porque pues dificultades y distracciones las ha habido en el pasado y en nuestros días. Tal vez hoy se han agudizado, pero creo que en la experiencia que lograron consolidar, atesorar estos personajes, podemos igual ilustrarnos y podemos también tomar todo lo positivo que de sus itinerarios pueda surgir precisamente para que cada uno pueda hacer ese viaje a su propio interior, y en ese viaje a su propio interior pueda también encontrar la fuente de sentido, la experiencia de encuentro con el misterio, que sea, digamos, la que posibilite el que esos anhelos de infinito, esos deseos o esos anhelos profundos de ser, de realización, de felicidad, no se queden simplemente distorsionados en búsquedas irrelevantes, sino que verdaderamente pueden llegar a buen puerto. Por ende, invitarlos a todos para que participen del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudios Patrísticos. Llegando al final de este espacio de opinión de En Rojo y Negro, nos queda una gran invitación. Exactamente en 8 días, próximo 27, 28 y 29 de septiembre. Una oportunidad para que en ese Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudios Patrísticos
con expertos internacionales y nacionales, con diferentes mesas de trabajo, con ponencias de todo el país y sobre todo también del Cono Sur y del Caribe, tengamos la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que tienen los estudios patrísticos en nuestra vida, no solo a nivel de historia, sino también, como lo hemos visto, para las mismas juventudes, en la misma espiritualidad, pero sobre todo en nuestro quehacer cotidiano. Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, una oportunidad para que no solo desde la academia, sino desde nuestro quehacer diario, nos hagamos presentes. Mil gracias por permitirnos llegar a sus diferentes lugares a través de este espacio de opinión y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.